Bienvenidos al podcast negro del emprendedor. Hoy vamos a hablar de un mal endémico que nos acecha a todos y no es la pandemia, sino que es el síndrome del impostor. Y bueno, vamos un poco a ver qué significa, cómo nos afecta, qué podemos hacer para superarlo e intentaremos un poco despejar todas esas dudas. Soy Carlos Rey y estoy con David Carrasco. Bienvenido. Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Vamos a empezar, si queréis, a intentar definir un poco qué es el síndrome del impostor. Es cierto que no es un trastorno mental reconocido, pero sí que es un fenómeno psicológico bastante estudiado, sobre todo durante los últimos años, sobre todo porque nació a partir de los años 70 de la mano de dos psicólogas estadounidenses que llamaron la atención a través de un artículo y desde entonces se ha comentado bastante y, bueno, los que estáis en el mundillo también lo conoceréis muchísimo y quizá lo habéis sufrido más de una vez. Básicamente lo podríamos definir como esa idea de que todo lo que haces es fruto de la suerte o en contrapunto a tu talento o capacidades propias. Es decir, lo que has hecho no ha sido por ti, sino de factores externos o de la suerte. Es algo que puede sufrir cualquiera, sobre todo cuando eres adulto, y digamos que son gente que no termina de creerse su propio éxito. Vamos, que en realidad son gente que no se considera tan competente como realmente es, ¿no? Sino que un poco siente que es una especie de fraude y siente que la mayoría de los retos siempre le quedan grandes y que nunca va a dar la talla. Es un poco lo que siente. Sí, mira, leí hace unos meses ya un libro que hablaba también sobre el síndrome del impostor y había una definición que me gustó mucho, que era esa sensación de no tener nada de valor que decir en una habitación en la que estás con gente a la que admiras. ¿No? Es esa presión que sientes, ¿no? Que de decir, os tengo que dar la talla y no lo voy a hacer. Y me gustó mucho esa manera de definirlo. Me identifico mucho con esa afirmación, porque en realidad es un síndrome que desgasta muchísimo, porque las personas que lo sufren es como que se esfuerzan siempre al máximo para intentar no ser descubiertos de alguna forma, ¿no? Lo bueno del síndrome, si es que podemos encontrar alguna parte buena, además del tema de que te va desgastando mucho, es que también te ayuda mucho a ir hacia adelante, porque al final son gente que se esfuerza muchísimo y si se van curando con el tiempo, pues son gente que normalmente llega a tener un éxito bastante notable, aunque en realidad esta gente pues es como que nunca termina de creérselo, ¿no? Porque cada vez va subiendo un poco más el listón. Quizá para que no les atrapen tienen que seguir adelante, ¿no? No se atrapen, porque hablaremos luego de nuestra propia experiencia. Entonces, como decíamos antes al principio, que quizás os ha pasado, esto no es un caso aislado, ¿eh? Por ejemplo, vemos algunos datos. Según un estudio del International Journal of Behavioral Science, el 70% de las personas lo han padecido alguna vez o lo padecen normalmente. Y es que estamos hablando también de famosos como Tom Hanks, Seth Godin o incluso Michelle Obama, que no es que estén faltos de talento, precisamente. Y por si no te has sentido identificado con lo que hemos comentado, vamos a intentar ver alguna de esas personalidades, que suelen padecerlo más, para ir un poco acotando la definición. Sí, aquí seguramente empieces a encontrar similitudes, porque a lo mejor lo de farsante pues no lo ves tanto, pero vamos a hablar, por ejemplo, del perfeccionista. Esa persona que le cuesta delegar, que cae en el micromanagement y que siente que su trabajo que nunca está bien. Esto ya es un poco red flag de que hay síndrome del impostor. Por ahí también tendríamos el experto, que es esa persona que busca saberlo todo sobre un tema y quiere todo tipo de certificaciones y cursos que lo acrediten. O si no lo sabes todo, no sirves para nada. Vamos, es un poco la titulitis que tenemos en España, pero a otro nivel. Y luego ya está, pues, por ejemplo, también ese superhombre o supermujer, que es gente que trabaja de más, que se estresa cuando descansa y que al final abandona todo su ocio por darlo todo en el trabajo también. También he visto el genio natural, que es esa persona que normalmente lo tiene todo bastante o lo entiende todo bastante bien, lo tiene bastante fácil y entonces cuando se enfrenta a un reto
ya se le viene todo abajo. Es como si todo fuera súper complicado, no es tan inteligente como pensabas y es eso, se le cae la pirámide, digamos. Y luego está el individualista, que es como esa persona que no quiere ayuda de los demás porque todo tiene que conseguirlo solo. Y después de que hayas hablado sobre estos 5 puntos, yo por lo menos me he visto en tres reflejado. Sí, ¿no? Hay alguna ahí. Yo creo, por lo que te conozco ya, menos el perfeccionista, por ahí sí que puedes caer. Y aparte de estos rasgos de personalidad, ¿por qué aparece, no? Aparte de esto que hemos hablado, por ejemplo, además de esto que podemos traer un poco de serie, también hay casos en los que se originan en nuestra niñez, ¿no? Si, por ejemplo, hemos estado eclipsados por alguien que es mejor que nosotros o creemos que es mejor que nosotros, también podemos estar muy condicionados por nuestra familia, por la sociedad, también puede ser discriminación de las propias instituciones. Por ejemplo, por eso también se ha asociado muchísimo al principio, sobre todo con mujeres exitosas, y se empezó a estudiar a raíz de esto. Por eso, si buscas, ves muchos casos sobre todo de mujeres y está enfocado sobre todo a mujeres, pero creo que es un fenómeno actualmente que sucede tanto a hombres como a mujeres, aunque seamos aquí 2 hombres hablando del tema, pero tenemos que hablar de todo el mundo. Entonces, por eso digo, que si buscas famosos con síndrome del impostor, pues ya hemos hablado, por ejemplo, de Michelle Obama, pero hay muchísimas. Sí, hay un montón de actrices, de modelos, hay un montón de gente realmente que ha tenido este síndrome. Y ahora que un poco lo hemos definido, vamos a ver cómo es el día a día de una persona con síndrome del impostor, ¿no? Porque es esa persona que un poco ya le cuesta de principio evaluar sobre todo sus habilidades y la competencia de una forma realista. Es como que los demás siempre son mejores y él siempre es inferior a los demás. Sí, en este sentido también le cuesta reconocer sus propios éxitos, es un poco lo que veíamos al principio. Hasta lo que has hecho ya, ¿no? Todo tu bagaje no cuenta para nada. O cuenta, pero ha sido suerte, o es que me han ayudado, me han hecho una mano, nunca vas a reconocer tus talentos, ¿no? Vamos, es que es como que siempre le vas quitando importancia a todo lo que consigues. Como todo eso que has conseguido en tu vida, eso no ha sido nada. Y no es una falsa modestia, que es lo peor. No, realmente te lo crees que no es que es eso, no es que seas humilde y tal, es que no, que pasas ya, porque una cosa es ser humilde y otra cosa es reconocerte lo que has hecho, esas pequeñas victorias también, o grandes victorias, por favor. Y aparte de lo que has hecho, también de cara a mirar hacia adelante, a lo que viene por delante, porque muchas veces pasa que tienes ese miedo a no estar a la altura ante nuevos retos. Todo te viene muy grande, son retos imposibles, aunque ya lo hayas hecho incluso otras veces, ¿no? Y luego al final te vas como saboteando siempre, porque a veces pues no aceptas esos retos o decides quedarte en un escalón más atrás y eso también es bastante autodestructivo de alguna forma. Exacto. Y a la hora de cumplir, por ejemplo, también se suele dar más de lo que se espera. Siempre tienes el over-deliver, que se dice, ¿no? En inglés, el entregar mucho más. Siempre tienen los demás una expectativa de ti, pues tú tienes que superarla, siempre. Sí, porque al final es como que siempre vas dudando de ti mismo. Entonces eso te lleva a todas esas cosas, ¿no? De dar de más, de intentar aportar siempre un poco más para que esas dudas en tu interior se vayan como despejando. Exacto. Y hemos hablado de nuevos retos, estas metas y estos retos siempre serán muy grandes. Y además nos ponemos un poco las trampas nosotros mismos porque son tan grandes que luego, como son muy difíciles de conseguir y no los conseguimos, nos sentimos fatal. Claro, te pones ya el listón tan alto que es imposible llegar ahí, es imposible lograr esos niveles, ¿no? Y entonces viene la culpabilidad luego. Es como que te vas dejando atrás las metas intermedias. Es como que o llegas al paso de arriba de todo o ya no vale. Exacto. Además, como o no llegas al 120% o no miras el 90% que has conseguido, pues no sirve de nada, Entonces, hemos visto un poco las características de las personas, hemos visto cómo actúan o cómo piensan, ¿no?
Pero también este síndrome aparece en momentos puntuales muy específicos, sobre todo. Entonces, esos son momentos que hay que reconocer e identificar para ponerle remedio, ¿no? ¿Cuándo crees, Carlos, que suelen aparecer? Pues mira, normalmente este síndrome aparece cuando te proponen alguna tarea, porque ya empiezan a salir esos red flags de ostra, igual me queda grande, igual no voy a dar el nivel, igual no voy a ser capaz. Esa es una de las situaciones en las que suele aparecer de primeras ya. Sí, pues, pero también es cuando te ponen y cuando te pones tú mismo una tarea, porque eres muy exigente contigo mismo y bueno, o en tu trabajo, en tu día a día, tienes que hacer algo y ahí también, cuando tú te pones esos retos, también aparece. Y luego, mientras realizas la propia tarea, porque al final entras un poco en esta parálisis por análisis, porque es como que entre que no doy, entre que no me veo capaz, entre que no sé si está bien, entre que no sé si es suficiente para que la haga, la tarea no sale adelante. Muchas veces pasa como lo tienes que hacer perfecto, ¿no? Tienes que planificarlo todo muy bien y ponerte esa meta de si no es si no es un 12 sobre 10, no sirve para nada. Y tienes que verlo cómo hacerlo para que sea perfecto, el cómo y el qué. Entonces te quedas ahí y no es que no avanzas, es que ni empiezas muchas veces. Y luego cuando las terminas, sientes que nunca está bien. Es ese perfeccionismo que hablábamos antes, ¿no? Nunca has llegado a la expectativa creada. ¿Qué te has creado tú? Y a raíz de todo eso, no es que solo te afecte cuando te lo proponen, cuando te lo propones, cuando lo realizas y cuando lo terminas, sino que además evitas todo feedback, porque es como que las críticas te abruman o como te digan algo ya está mal, ya lo has hecho horrible, es como eso, huyes de todo el feedback y de esa posible mejora o crítica incluso constructiva a veces. Exacto. No solo lo evitas, es incluso cuando notas que si te lo dan, si estás un poco sensible al tema, pues ahí quizás es que no sabes eso. Primero aceptar la crítica, aceptar el feedback y es que a lo mejor estás siendo demasiado exigente. No puedes no cometer un error, ¿no? Y luego también pasa mucho en situaciones o quizá en puestos de trabajo, en el ámbito laboral, en el que tienes que dar muchas respuestas y exponer tu conocimiento, ¿no? Es eso, si tienes un puesto, por ejemplo, de responsabilidad en el que mucha gente te hace preguntas y tal, siempre tienes que tener la respuesta correcta o siempre tienes que saber responder un no lo sé o pues mira, es que no tal o es que no, simplemente el no lo sé no es una respuesta válida. Y luego, al final, todo esto denota en unos síntomas, ¿no? de este síndrome que seguro que también te vas a seguir sintiendo identificado si realmente lo sufres. Estamos hablando de un síndrome que sufren 7 de cada 10 personas, entonces entiendo que habrá bastante gente que nos escuche que haya pasado o que tenga algún gris, porque no todo es blanco y negro, porque realmente... normalmente cuando sufres esto, pues te sueles angustiar muchísimo por errores o fallos pequeños que realmente casi no tienen ni importancia y relevancia. Tampoco terminas de creerte todo lo que has hecho, ¿no? Un poco lo que veníamos hablando es como que tu éxito nunca tiene importancia, te molestan las críticas, sientes que te van a descubrir de un momento a otro, que esto no lo hay que interpretar literal, porque podemos padecer síndrome de impostor y no sentirnos unos impostores como tal, pero sí sentir que un poco pues quizás no somos lo que se espera de nosotros o que quizás no vamos a cumplir y al final todo eso lo que nos lleva es a no valorarnos, ¿no? Y no ser conscientes de nuestras habilidades realmente. Exacto. Y si quieres, por poner algunos ejemplos, veamos algunas situaciones que son bastante habituales en las que aparece este síndrome, ¿no? Por ejemplo, personas que tienen un negocio y no lo promocionan porque quizá creen que no está a la altura el servicio o el producto. Así, si no vendes, luego hablaremos si quieres un poco de la estima de la venta, pero te lo tienes que creer. Si estás apostando por ese negocio es porque crees que es bueno, ¿no? Pero no lo tenemos callado. También puede ser cuando se recibe un premio, un galardón o incluso un halago, ¿no? Y creen que no te lo mereces o haces de menos en este caso. Y, por ejemplo, también lo he visto mucho cuando tienes un nuevo puesto y crees que ha sido fruto del azar o de la suerte. Incluso una señal muy clara es cuando te nombran por ese mismo puesto y como que te chirría aún, ¿sabes? Te suena mal, te suena muy raro. Es decir, no me acabo de hacer jefe de no sé qué o directivo tal y... Ay, no me lo creo. Hay algo raro.
Sí, es como que te ha venido de Marte y... Sí, es como muy grande, muy grande. No, no, yo no soy ese, ¿no? Y bueno, ahora un poco que lo hemos definido y lo hemos ido encasillando para que puedas identificarlo, vamos a pasar con la parte útil, ¿no? Que es un poco esos consejos que nos ayudan a ir minimizando el síndrome del impostor, porque sí que es verdad que es difícil que se llegue a curar del todo, pero a medida que avanzamos y lo vamos trabajando, sí que vamos evitando que nos impacte demasiado en nuestro día a día. Y creo que ese primer consejo para evitar el síndrome del impostor es ser honesto con los demás y contigo mismo, es decir, un poco intentar conocerte, aceptar tus fortalezas, tus debilidades y verlo como algo bueno y malo. Es decir, es normal que vayas a fallar en algunas cosas y que vayas a ser muy bueno en otras y no está mal, me refiero, no tienes por qué ser perfecto y que tengas límites incluso, pues, ostras, a lo mejor hay un trabajo para el que realmente sí que no estoy capacitado, pues ahí pues hay un montón de fórmulas, ¿no? Para llevarlo a cabo. Exacto, y en esos puntos más débiles también intenta verte como algo en proceso, como una persona que evoluciona, que sigue creyendo, que estás aprendiendo y que puedes cometer errores, porque aprendemos a base de errores. El que más errores comete es el más sabio y no al revés. Y es decir, si no te equivocas, no avanzas, porque tienes que aprender de eso, ¿no? Ten muy claro que nadie es perfecto ni sabe lo que hace al 100%, por mucho que se diga por ahí. Sí, porque muchas veces nos da la sensación de que como los demás van, ¡buah, este es un puto crack, sabe todo lo que hace! Pero en realidad no es así. Si le preguntas en su cabeza dirá, bueno, yo hago esto, soy consciente pues hasta cierto punto de esto. Exacto. Parece que lo sabe todo y que no duda de sí mismo. Y no es cierto ni lo uno ni lo otro. Y luego también algo que, un poco para irse curando de este síndrome, ¿no? Es también pedir ayuda, porque al final ese perfeccionismo, ese afán por hacerlo todo bien, nos lleva a que pedir ayuda está mal y no pasa nada si te quedas atascado en un punto, ¿no? Un poco lo que has comentado de que vamos evolucionando, pues por el medio tendremos que pedir ayuda y porque nadie nace aprendido, ¿no? Nadie nace en el 100, todos nacen en el 0, unos evolucionan más rápido, otros más lento, pero esto es una evolución constante. Sí, sí, ese no lo sé que comentábamos antes, o ese tipo de personas que tienen que hacerlo todo por sí mismos. Es que mucha gente no sabe pedir ayuda y debemos normalizar esto mucho más. No sé. En este sentido también es importante ser consciente de cómo te sientes. No pasa nada por sentirte mal cuando notes estos síntomas, estas cosas que te dices tú, ¿no? Habla con la gente que te rodea y te valora. Intenta salir de este bucle. Comparte tus sentimientos con los demás. Esto siempre es bueno. No hay que regodearse, ¿no? Pero, oye, mira, me siento mal, tengo dudas, compártelo, sácalo y así podrás avanzar. Exacto, es decir, compartir es vida, ¿no? Como dicen en muchos sitios. Y luego ya vamos a entrar en parte un poco más filosófica y psicológica, que es un poco empezar a cuestionarte tu forma de pensar, ¿no? Todas estas películas que nos montamos en la cabeza, muchas veces estos pensamientos que no son positivos, ¿no? Pues a veces hay que dejarlos ir, porque es como que todo el mundo tiene estos pensamientos, ¿no? Sí, por ahí también leí hace poco también hablando, por ejemplo, también el otro día con Paola, que comentábamos el tema de estos pensamientos, hay que ver si esos pensamientos, por ejemplo, son útiles. Entonces, si hay un pensamiento que no es útil, como este, eres un fraude, eres un impostor, simplemente déjalo ir. No intentes luchar tampoco contra ellos, simplemente céntrate en los positivos y en los que te van a dar valor realmente. No te enzarces ahí, no te enzarces en discusiones contigo mismo. Y sobre todo no te compares. No te compares porque todos somos diferentes, todos tenemos nuestros más, todos tenemos nuestros menos y todos seguimos los caminos de forma diferente, cada uno el suyo. Y es uno de los peligros de las redes sociales también. Exacto, es decir, no compararse es casi una de las bases, ¿no? del síndrome del impostor, porque muchas veces el problema de compararse es que nos comparamos con el que está en el nivel 100. Nunca nos comparamos con el del nivel 50, 60, nos comparamos con el top, con el que conocemos y con ese que igual lleva 20 años haciendo lo mismo, pero nos estamos comparando con él nosotros que acabamos de empezar.
y ahí ya vamos mal. Hace poco hablaba del tema de las redes sociales y comentábamos un poco que no solo es nos comparamos con el top de los top, sino que nos comparamos con el mejor lado o el único lado positivo de ese top, porque es lo que muestran en redes sociales. No vas a ver un post de Instagram de aquí sufriendo, aquí en la mierda. No, estoy en el top, tengo el Lambo y las chicas, ¿no? Exacto. Y luego ahí también está un poco algo que nos cuesta mucho a los que sufrimos un poco de síndrome del impostor, que es celebrar nuestros pequeños triunfos, nuestras metas intermedias, ese capricho, ¿no? Ese te lo mereces, joder, has conseguido esto, disfrútalo, ¿no? Y celébralo. Si alguien te dice que está bien, pues está bien, ¿sabes? No es que no tengas esa falsa modestia que no es real. Es decir, disfruta de lo que vas haciendo. Exacto. Al final todo el mundo piensa este tipo de cosas, ¿no? La diferencia es cómo las interpretamos. Todos tenemos este tipo de pensamientos. Así que hay que actuar, hay que actuar. En relación a esto, el otro día leía, no sé qué piensas, sobre todo ahora que nos hemos metido en este fregado, el síndrome del impostor afecta mucho a la hora de crear contenido. Y leía el otro día una reflexión de Elena Madrigal que me gustó mucho, que hablaba un poco hace unos años que ya estamos en la Creator Economy, en la economía del creador, ¿no? Mucha gente se ha puesto a crear contenido, como nosotros, pero deberíamos quizá hablar de la Passion Economy y de la economía de la pasión y darle este girito, ¿no? Al final es intentar democratizar el contenido y saber, tener claro que no hace falta ser un experto. El otro día ya comentábamos, ¿no? Que hablábamos un poco desde la barra del bar. Y al final es nuestra opinión, nuestro punto de vista, y si hay algún tema, también hay que ser honesto en este caso, como comentábamos antes, si hay algún tema que nos queda grande, como el tema del estrés, como el tema de delegar, hablaremos con un especialista en el tema, ¿no? Hay que ser conscientes de que hay niveles para todo, ¿eh? El que está en el nivel 0, o sea, si estamos en un nivel más de 0, pues ya podemos ayudar a alguien que está un poco por debajo nuestro. No hace falta estar siempre en el 10 tampoco es dar lecciones, pero al menos lo que has aprendido. Yo creo que en este sentido lo que hay que enfocar todo esto es en proceso de aprendizaje, ¿no? Es decir, yo no vengo a dar lecciones, yo vengo a decir, en este caso, no sé qué opinarás tú, Carlos, los errores que estamos cometiendo, lo que hemos podido aprender y que queremos seguir aprendiendo. Y te estoy explicando nuestro viaje al final y plantearlo así como una evolución, como un viaje constante. Y por resumir un poco esto, Elena Madrigal compartía una frase que me gustaría pasaros, es que decía, es infinitamente más fácil, más satisfactorio, más honesto y a la larga más sostenible aproximarse a la creación de contenido como un ejercicio de documentación de tus aprendizajes, de lo que te interesa o de lo que haces, en vez de verlo desde una perspectiva de tener que demostrar nada a nadie. Yo creo que es la conclusión que podemos sacar y el enfoque que tenemos que llevar a la hora de crear contenido, de crear algo fuera. No sé cómo lo ves, Carlos. Sí, exacto. Es decir, un poco esa humildad, ¿no? De ser consciente de que estás compartiendo lo que has dicho. No es que no me puedo sentir más identificado. Al final nos hemos lanzado esto porque es real. Al final tú estás en un nivel, sea el que sea, no lo vamos a definir porque es absurdo, ¿no? Pero toda esa gente que viene detrás se va a sentir mucho más ayudada por alguien que esté un poquito por arriba que por alguien que esté demasiado arriba, porque tú no puedes de repente ser Tom Hanks o Seth Godin, me refiero, no vas a ser un referente de cero, te vas a sentir mucho más apoyado en toda esa gente que todavía va por el camino intermedio y que va compartiendo sus aprendizajes y esos aprendizajes, pues, aunque es verdad que hasta que no te pegues el golpe no lo vas a terminar de ver, sí que a lo mejor vas a pensar, ostras, este ya lo dijo, y a lo mejor identificas mucho mejor esa situación que si nunca has escuchado, ¿no? A hablar de esas cosas, que es un poco lo que yo creo que sí que ayuda muchísimo, esa democratización del contenido. Yo creo que, como decíamos antes, cada uno tiene su propio camino, pero todos queremos crecer, todos queremos evolucionar, todos queremos aprender, pues hagámoslo juntos, básicamente. No hace falta que te tropeces con mis piedras y ya te las cuento yo, ¿no? Y hablando del síndrome del impostor, me gustaría que me contaras una cosa que me ha parecido muy curiosa investigando un poco sobre esto, que es el efecto de Dunning-Kruger. ¿Qué es esto, Carlos?
Este efecto de Dunning-Kruger, que no sé si se dice así exactamente, o Kruger, o como sea, es todo lo contrario. Es Dunning-Kruger, ¿no? Yeah. Es que no lo sé. Pero es todo lo contrario al síndrome del impostor, ¿no? Lo podemos definir como ese tonto motivado. Es un... Es un sesgo cognitivo por el cual pues, estas personas con baja habilidad en una tarea pues, sobreestiman lo que hacen. Y realmente creo que es muy peligroso, ¿no? Porque es gente que sí que se mete haciendo cosas que no es que le queden grandes, es que a lo mejor no está ni capacitado para hacerlos. Y son personas que no son capaces de evaluar bien el rendimiento que tienen, ¿no? Al momento de hacer estas tareas. Es como que todo lo que hacen está bien, todo lo que hacen está un poco perfecto y luego al final entra un poco la definición del cuñado de turno, ¿no? Todos estos que se manifiestan y opinan de todo sin tener ninguna idea. Es decir, yo de política, de tecnología, de todo, opinan de todo y no es que opinen de una forma humilde o yo creo esto, yo sé. Es que no, son pensamientos rígidos y además son personas que suelen imponer muchísimo sus pensamientos y pelear muchísimo. Es como que es muy difícil, ¿no? Rebatir con estas personas. Son expertos en todo, ¿no? Me Sí, gusta mucho lo de tonto motivado. También dicen lo de no hay nada más peligroso que un ignorante que no sabe que es ignorante. Exacto. Lo da todo por hecho y tiene la razón en todo y ni se lo plantea, ¿no? Está muy bien en cuanto a autoestima, pero es un poco peligroso, sí. Igual un punto intermedio, ¿no? Entre el impostor y este efecto sería lo que entendemos por algo normal. Una persona que es capaz de evaluar de forma correcta sus habilidades y lo que hace, que sería lo ideal, pero que entendemos que es muy complicado realmente. Exacto. De nada, caemos en el ser honesto consigo mismo, tanto en tus puntos fuertes como en tus puntos débiles. Y bueno, vayamos al barro, si te apetece, ¿eh? Vayamos a hablar de nosotros, desnudémonos. Carlos, ¿has sufrido alguna vez síndrome del impostor? Madre mía, sí lo he sufrido. Yo creo que es algo que me acecha y a pesar de que muchas veces me voy curando, ¿no? Porque al final esto es todo un proceso, es como que en todo esto que hemos ido hablando, en esos momentos que aparece, siempre acecha, ¿no? Y es como que al principio te cuesta mucho creer en lo que haces, vas dando pasos gigantes realmente, porque normalmente cuando tienes este síndrome te esfuerzas tanto que no solo estás avanzando bien, sino que estás avanzando normalmente por encima de, no sé si decir la media o por encima de lo que realmente quieres avanzar, pero te cuesta muchísimo y luego te cuesta muchísimo pues dar el salto a cosas más grandes, ¿no? Es como decir que eres SEO o consultor SEO. Realmente es algo que a mí me ha costado muchísimo decir que sé de SEO. Es en el punto en que ya prácticamente lo tenía todo demasiado rodado, que habrá gente que sepa muchísimo más, ahí estoy de acuerdo, pero que sí que ya he empezado a ver y he empezado a hacer trabajos que ahí un poco es cuando me he empezado como a curar, ¿no? Pero antes me gustaría que me contases tú si realmente también has padecido este síndrome o padeces. Sí, de hecho estábamos hablando de situaciones y ejemplos y características y me venían situaciones muy concretas. Por ejemplo, hablamos del perfeccionista y de los errores y demás. Te acordarás seguro porque también eres muy perfeccionista. En el tráiler que subimos de este podcast se me olvidaron poner los nombres. A nosotros. Lo que me ha atormentado ese error, no lo sabes bien, para que veas. Y hablando, por ejemplo, de lo que comentas del SEO, del título, por ejemplo, si veis, por ejemplo, a mi ficha de Twitter, creo que es algo así como un poco de SEO, un poco de CEO, un poco de no sé qué, esto un poco. A mí me sigue sonando muy raro eso de soy SEO o soy CEO de un Anchor, ¿no? Se me quedas como súper grande y es muy, muy raro, ¿no? Como ejemplos así concretos, sí. Y luego... Incluso, dime. Sí, no, que aquí entra mucho el tema de la especialización, ¿no? Porque yo cuando digo, por ejemplo, soy copywriter y soy SEO, y la gente, ¿cómo vas a ser dos cosas? Si la gente solo puede saber una cosa, a ver, si llevas 10 años redactando y luego al final te has ido especializando en SEO, puedes ser ambas cosas y de hecho, bueno, entra en el SEO entra una parte de contenido súper importante, que luego ya podemos hablar del CRO, de la conversión, y es como que todo está relacionado. Realmente puedes tener un perfil que no es súper especializado en una cosa, pero a lo mejor lo puedes hacer mejor incluso que el que está súper especializado y se tiene que entender con
otra materia de la que realmente no sabe nada muchas veces, que es algo que también pasa. Sí, sí. Bueno, hemos visto que lo sufrimos, ¿no? No sé si te sigue pasando ahora o es algo que es cosa del pasado, lo llevas mejor que antes. Diría que lo llevo mejor, que me he ido un poco curando, pero todavía aparece cuando digo, ¿no? Pues yo, por ejemplo, ahora estoy en un proceso, pues a lo mejor de crear mi propia agencia de marketing online, etcétera, y es como que a veces sientes que te queda grande, es como, pero a ver si no va a ser suficiente, a ver si, yo qué sé, alguna pata que cojea y ya empiezas a verle las orejas al lobo, ¿no? Es un poco donde aparece este síndrome. A Sí, ti todavía te afecta también, por lo que veo. sí, sí, sí. Justo ayer estaba hablando con Ana Mata, con una chica que se dedica al marketing online también, y hablábamos porque me toca hacer una ponencia dentro de poco. Y pues imagínate el super síndrome del impostor que tengo ahora mismo, o sea, es enorme. Así que me sigue pasando a día de hoy. Y lo que pasa que no me he curado y no sé si me voy a curar, pero practico la táctica del patadón para adelante, ¿no? Es decir, pues ponencia, sí. Y luego ya me enfrentaré al miedo. Es un poco lo que comentábamos antes de todos tenemos esos pensamientos, todos tenemos estos miedos, pero la cuestión es cómo te comportas con ellos, ¿no? ¿Qué haces con ellos? Pues seguir para adelante y ya está. Ya vendrán los medios. Van a estar igual, ¿no? En resumen, que aquí vamos a hablar un poco de lo que realmente nos ayuda a superar eso y en parte es eso. A mí lo que más me ha ayudado es enfrentarme a todos esos miedos, empezar a trabajar en proyectos reales, empezar incluso a trabajar muchas veces con otros profesionales que nosotros los idolatramos en nuestra cabeza y pensamos que están mucho por encima de nosotros y luego nos metemos en el barro. Igual es todo lo contrario, igual nos damos cuenta que realmente no somos tan malos como creemos, es decir, ni los buenos son tan buenos ni los malos son tan malos, que es esa frase que a mí me gusta tanto porque creo que lo define a la perfección de cómo funciona el mundo. Exacto. Y una cosa que me gusta decir, ¿no? Desde el otro lado, cuando a alguien le pasa algo y estoy hablando con esa persona, por eso también hablábamos antes del tema de compartir, de expresar, de hablar, de decir, oye, mira, tal, estoy pensando en esto, ¿no? O me pasa esto. Suelo decir, ¿no? Que en estos momentos que no tienes confianza en ti mismo, confía en mí, confía en lo que yo te digo. Y ahí yo te puedo decir que sí que vales, que recuerda todo lo que has logrado, que has hecho hasta aquí, eres bueno en tal y en cual. Ahora no confías en ti, pero al menos confía en mí. Por eso es importante el apoyarse en otros, pedir ayuda también, hablarlo y expresar esos sentimientos, porque todos los tenemos. ¿Y en qué momento te diste cuenta por primera vez o empezaste a relacionar este síndrome del impostor o creíste que te acechaba hace mucho o es algo reciente? No, yo creo que de siempre. Estaba echando la vista para atrás y no sé, no podría poner un punto de origen, ¿no? Yo creo que también soy una persona exigente y me ha acompañado toda la vida. Es un poco lo que hablábamos de los rasgos de personalidad. Yo creo que es que ya me viene de serie. ¿Y tú sí que, pues, o sabes cuándo te ha afectado más en alguna época de tu vida? A mí creo que me pasa un poco lo mismo que a ti. Yo he hecho la vista atrás y da igual que mire mi faceta de trabajo, en mi faceta deportiva, porque he sido deportista profesional, etc. Es como que siempre me he esforzado de más. Lo que pasa es que no ha sido hasta el trabajo donde realmente lo he empezado a considerar como tal, a ver qué era un problema, a ver qué era un lastre para avanzar y sobre todo para dar esos saltos, ¿no? El tardar siempre en dar el salto. Es como que hay gente que va avanzando, ¿no? De una forma lineal y el síndrome del impostor es como más exponencial porque incluso va para abajo y de repente ya está tan arriba que es que ¡pum! ¿Sabes? Porque tengo que saltar ya porque ya voy de sobra. De hecho, me recuerdo en uno de los primeros exámenes que hice de Cambridge de inglés, la profesora me dijo, es que tienes que ir al examen sí o sí, ¿sabes? Ella era en plan, es que yo no me veo para aprobar. Y ella me decía, pero es que ya vas a aprobar el siguiente, ¿sabes? Vete ya, porque es un poco, te afecta en todas esas facetas. El experto, ¿no? Tienes que saberlo sí, todo exacto. Y a la perfección o no sabes nada. La verdad es que es cierto. Y por ejemplo, ya para ir acabando y tal, ¿qué consejo le darías a alguien para superar si es que se puede superar? O al menos,
para superar estos momentos en los que te afecta más. Hemos hablado un listado de varios consejos y tal, pero si tuvieras que quedarte con uno, ¿qué le dirías? Yo le diría que sobre todo que se lance, que se enfrente un poco a sus miedos y que vaya haciendo cosas, ¿no? Porque cuando haces cosas, pasan cosas, que es una frase que me encanta y que la digo bastante, sobre todo a gente que a lo mejor, porque hay gente que un poco ya es consciente de esta parte, pero hay mucha gente que no. Hay mucha gente que veo que realmente la atormenta. Tengo pues gente muy cercana que el síndrome del impostor es una constante y es un agravante importante porque es eso, es como que no le deja enfrentarse a los miedos, ¿no? Y es un poco, enfréntate, ¿qué puede ser lo peor que puede pasar, ¿no? Si algo sale mal. Que te despidan del trabajo. O me refiero a veces pues, a estos niveles, ¿no? De detalles muy pequeños y de atormentarlo hasta el punto que nunca da el salto. Y entonces es enfrentarse a eso. También lo puedes utilizar como el propio reto, ¿no? Aunque sea algo, me da cuenta que no sé hacer algo, no puedo hacerlo algo, pero que no puedo hacerlo ahora o no sepa ahora no quiere decir que lo pueda aprender para mañana, ¿no? Pues es otro reto más y como decíamos antes, continua evolución, ¿no? A mí me gustaría volver a resaltar el efecto Dunning-Kruger porque piensa, si tú te estás planteando esto, pues ya estás al otro lado, ya estás en ese lado, ¿no? Si te llegas a plantear es que quizás estás siendo demasiado crítico contigo y es un primer paso. Y en esos momentos de que tienes que pararte y pensar, estoy centrado en la crítica, me estoy metiendo aquí, intenta buscar el otro lado. La parte positiva sé que es muy difícil y si estás en un momento en el que no puedes hacerlo por ti mismo, no tienes ese contrapunto, búscalo en otros, pide ayuda, coméntalo, háblalo, háblame, ¿no? Ves a alguien de confianza, un amigo o un colega de trabajo, exponle lo que pasa y háblalo con él. Vamos, que al final es un poco irte apoyando, ir evolucionando y enfrentarte a ello. Creemos que son las bases de ir un poco superando ese síndrome del impostor, que es algo que es eso, no hay que interpretarlo al pie de la letra porque realmente no es que vayas pensando que te van a descubrir como tal, sino que esto tiene muchos matices y a lo mejor estás en una fase gris que es como que en el punto en el que no te llegas a creer quién realmente eres, que es un poco el peligro de esto, ¿no? Exacto. Se habla mucho del tema del emprendedor, que es como una montaña rusa, ¿no? Que tiene muchos altos y bajos, ¿no? Pero le puede pasar a todo el mundo, así que ten presente también esto, que a lo mejor un día sí que estás más arriba, pero también tienes días más abajo. Pues en esos momentos quizá en vez de, si tienes un nuevo reto o tal, si no te sientes con la suficiente confianza, quizá en vez de decir que no, al menos no tomes esa decisión en ese momento. Repósalo, medítalo con la almohada, consúltalo con alguien y ya contestas al día siguiente, por ejemplo. Podrías empezar por ahí. Pero es eso, al menos es que no te frene, no dejes que te frene, porque es eso, todos estamos en constante evolución y el síndrome del impostor es un trabajo en progreso, igual que lo eres tú. Así que sigamos evolucionando, que no te pare en ese sentido. Yo espero que la gente que se sienta identificado con esto, pues se ponga este mini clip del final, de entender que un poco todos lo sufrimos y que creo que es eso, entre la gente que más éxito tiene, creo que es muy habitual, no es nada extraño porque realmente eso, el esfuerzo y convertir ese síndrome del impostor en algo positivo, porque es como tú siempre te vas esforzando de más, luego sobre todo mira atrás también, mira atrás, mira lo que has conseguido, porque es como, yo creo que ese ha sido un punto de inflexión en mi vida, el mirar atrás y decir, ostras, ¿quién era y quién soy? ¿No? Que no es que seas nadie, pero todo lo que has conseguido, valóralo como lo que realmente es, que es lo que muchas veces más agrava, que es como que todo lo que hemos hecho nunca ha servido de nada. Exacto. Yo creo que también en nuestro día a día muchas veces nos faltan agradecimientos de lo que tenemos, pero también de lo que hemos conseguido. Agradecimientos, ser un poco esa cara amable con nosotros mismos también. Y quizás si damos más las gracias y también valoramos más lo que hemos hecho, justo lo que comentas, Carlos, ahora mismo, creo que eso puede reforzar ese lado. Y yo creo que al menos hemos dado unas cuantas frases para hacerse tazas y nuestra propia versión de Mr. Wonderful y salir y comerte el mundo. Al menos si te llevas la taza, pues que me alegro, mira. La taza o la camiseta, da igual donde te lo pongas. Exacto. Pues Carlos, si quieres lo dejamos por aquí. Nos gustaría, si te parece, que nos dejaran comentarios en relación a
que si te afecta el síndrome del impostor, en qué situaciones, si tú tienes algún consejo en concreto que no lo hemos dado y quieres compartirlo, puedes hacerlo directamente en nuestra página web, podcastnegrodelemprendedor.com, o si nos estás viendo en YouTube, si nos estás escuchando en Spotify, iVoox, Pocket Cast, Apple Podcast. Estamos en todas las plataformas, así que por favor déjanos un comentario y decirnos cómo te afecta y si te afecta el síndrome del impostor. Y por favor... O incluso si necesitan ayuda o tienen alguna duda sobre este tema, aunque no seamos expertos, pues nosotros en lo que podamos ayudar estamos abiertos, desde luego. Exacto, y quizá también nos dan alguna idea para retomar el tema en otro episodio y traernos a alguien que nos pueda profundizar en según qué aspecto, si tenéis dudas o preguntas sobre algo en concreto y lo podemos ver. Y suscribíos, que es gratis, ¿no? Sí, no, estamos esperando a que lo hagáis. Darle a suscribir y luego ya, pues cada jueves, pues os vais enterando de los nuevos episodios que podéis escuchar cuando queráis. No tiene por qué ser el jueves, puede ser el viernes, el sábado, el domingo, el lunes, da igual. Y valoraciones, que el otro día lo escuché y digo, tenemos que decirlo de que nos valoren, sobre todo en Spotify y tal, y el like de YouTube y todo eso. Sí, así que ya... Si nos dan las 5 estrellas, pues genial. Regalado. Nos damos más la burga, nos veremos nos escucharemos el jueves que viene. Recuerda podcastnegrodelemprendedor.com y a ver qué os traemos en la semana que viene. Muchas gracias, Carlos. Hasta luego. Hasta luego a todo el mundo y gracias por estar ahí. Adeu.